Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. En esta ocasión vamos a trabajar el concepto de parábola. Vamos a proceder a leer el concepto de parábola que dice así. Una parábola es la colección de puntos P del plano que están a la misma distancia de un punto fijo F y una recta fija D. El punto F se conoce como el foco de la parábola, en tanto que la recta D es su directriz. En consecuencia, una parábola es el conjunto de puntos P para los cuales la distancia desde F a P es igual a la distancia desde P a D. A D que vendría a ser la directriz. Vamos a observar ahora ese concepto en GeoGebra para entenderlo de una mejor manera. Entonces vamos a mirar aquí qué es lo que dice ese concepto. Ese concepto dice lo siguiente. Lo que tenemos aquí en la pantalla es precisamente una parábola. Entonces vamos a observar, la parábola sería esta línea que está de rojo y este punto que está aquí es el foco. Entonces vamos a observar que todos estos puntos que aparecen aquí, este punto D, la distancia desde este punto al foco es igual a la distancia desde ese punto a la directriz. Como podemos observar, en este momento vale 4.1. También podremos pasar por acá. Vamos a observar que siempre estas distancias son iguales. La distancia desde el punto que queda sobre la parábola hasta el foco, que vendría a ser este. Vamos a cambiar el nombre, vamos a llamarlo entonces F. La distancia desde el punto al foco es igual a la distancia desde ese punto a la directriz. ¿Y quién es la directriz? La directriz es esta recta. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a colocar, entonces, esta parábola en un plano cartesiano. Vamos a mostrar la cuadrícula, vamos a mostrar el plano cartesiano y ubicar la parábola de tal manera que este punto, vamos a observar que acá hay un punto especial. Este punto es llamado el vértice de la parábola, que es el punto más cercano tanto al foco como a la directriz. Entonces, la idea es que ese punto, el vértice, quede ubicado en el origen del plano cartesiano, o sea, en el punto 0,0. Entonces, vamos a ubicar la parábola de esta manera. Así cumple esas condiciones. Como podemos observar, cuando pase por acá, este punto tendría coordenadas 0,0. ¿Sí? Vendría a ser las coordenadas del punto, tendrían a ser 0,0 y es un punto especial conocido como vértice. Entonces, ahí en este momento tenemos una parábola cuyo vértice queda en 0, 0 y abre hacia la derecha del plano cartesiano. Entonces, vamos a analizar ese concepto de parábola aquí. Entonces, traje esa figura al tablero y vamos a ubicar y a hallar la ecuación de esa parábola. Entonces, es una parábola que abre hacia la derecha, el vértice queda ubicado en 0, 0, el foco queda ubicado a la derecha y la directriz obviamente va a quedar totalmente vertical y a la izquierda. Vamos a llamar a esta distancia, la distancia que hay entre el vértice y el foco la vamos a llamar A. Entonces tendríamos esa distancia A para allá y esa misma cantidad A, esa distancia hacia la izquierda. De tal manera que este punto, el vértice, cumple el concepto, está allá. La distancia de este punto al foco es igual a la distancia desde ese punto a la directriz. Si ese punto tiene si esa distancia vale A, entonces las coordenadas del foco vendrían a ser A, 0. Y la directriz pasaría por
o sería la ecuación de ella, vendría a ser x igual a menos a. Ahora, este punto de aquí, y esos puntos P que podríamos mover por toda la parábola, obviamente cumplen siempre con este concepto. La distancia desde este punto al foco es igual a la distancia desde ese punto a la directriz. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la distancia? Con la fórmula de la distancia, que ya la vamos a aplicar, y esta distancia sería así, y esta distancia vendría de esta manera, de tal manera que aquí forma un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser las coordenadas de este punto? Muy fácil. Como esta distancia de acá vale a, esta recta vendría a ser igual a, perdón, vendría a ser x igual a menos a, entonces la primera componente es menos a. Y la segunda componente va a ser igual a esta, va a ser y. ¿Por qué? Porque están a la misma altura. Esta recta es totalmente vertical y esa vendría a ser totalmente horizontal. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a aplicar este concepto ahí. Primero vamos a recordar la fórmula de la distancia. Entonces, recuerden que la fórmula de la distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y primero vamos a calcular la distancia desde P a F. Entonces la distancia de P a F vendría a ser la raíz cuadrada de x2, que vendría a ser x, y x1 vendría a ser a. Entonces sería x menos a al cuadrado, más y2 menos y1 vendría a ser y menos 0, que vendría a ser y al cuadrado, igual a la raíz cuadrada, porque aquí tenemos otra distancia, que es la distancia entre P y D. x2 menos x1, x menos menos a, vendría a darme aquí x más a al cuadrado. y2 menos y1 vendría a ser simplemente y menos y, eso da 0, entonces aquí ya no colocamos más, porque 0 al cuadrado da 0. Ahora, ¿qué sucede? Podemos cancelar la raíz. Como tenemos raíz en el lado izquierdo y en el lado derecho, cancelamos las raíces y me va a quedar la expresión simplemente x menos a al cuadrado más y cuadrado es igual a x más a elevado al cuadrado. Ahora desarrollamos estos binomios. Entonces vamos a desarrollar este binomio que vendría a ser el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, menos 2ax, más el cuadrado del segundo. Desarrollo del binomio. Seguimos escribiendo más y cuadrado, y eso es igual al cuadrado de el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y tenemos esa ecuación. En esta ecuación podemos cancelar algunas cosas. Recuerden que valores iguales en lados diferentes de una igualdad, de una ecuación, se cancelan. Entonces, x cuadrado lo cancelamos con x cuadrado. A cuadrado se cancela con a cuadrado. Aquí tengo menos 2ax y allá tengo más 2ax. No los puedo cancelar. Pero en cambio sí puedo pasarlo a sumar allá. Entonces quedaría aquí y cuadrado, que está a la izquierda, lo dejo quieto, vendría a ser igual a 2ax, este menos 2 pasaría más 2ax. Como son semejantes, los puedo sumar y llegaría a la conclusión que y cuadrado es igual a 4ax. Y esta ecuación que aparece aquí, la voy a resaltar un poco, vendría a ser entonces la ecuación de ¿quién? La ecuación de la parábola que cumple ¿qué condiciones? Entonces vamos a escribir acá las condiciones que cumple esa parábola, cuya ecuación es y cuadrado igual a 4ax. ¿Quién es a? A es la distancia desde el vértice al foco y siempre es un valor positivo por ser una distancia. Ahora, ¿qué condiciones cumple esta parábola? Entonces vamos a escribirlas acá. El vértice queda en el punto 0,0. El foco queda en el punto A,0. La directriz, que es esta ecuación, esta recta, la directriz tiene una ecuación que vendría a ser x igual a menos a. ¿Y qué características tiene? Abre hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, miren,
Simplemente el concepto de la parábola, colocándolo en el plano cartesiano y aplicando obviamente pues fórmula de la distancia, se puede deducir entonces la ecuación de la parábola. Ahora, igual sucede con las parábolas que abren hacia los otros lados, como vamos a ver a continuación. Entonces, el resumen la fórmula que tenemos ahí, que acabamos de ver en este momento, es aquella fórmula que abre hacia la derecha. Pero igualmente va a suceder con aquellas que abren hacia otros lados, como podemos observar en la siguiente, como podemos observar en esta tabla resumen. Entonces, podemos observar aquí la ecuación. Entonces vamos a mirar qué fue la que acabamos de revisar. Si mi ecuación es y cuadrado igual a 4ax, sabemos que es una parábola con el eje x como eje de simetría, como se puede observar, y abre hacia la derecha. La directriz queda en x igual a menos a, el foco queda en a, 0, el vértice queda en 0,0. Igualmente, si la parábola abre hacia la izquierda, miren que tenemos, de esta manera nos vamos a aprender, es la misma anterior, pero solamente que aquí tendríamos un signo menos, un negativo. Entonces su ecuación vendría a ser y cuadrado igual a menos 4ax. Obviamente el foco va a quedar a la izquierda del origen, entonces su ecuación va a ser, el foco, las coordenadas van a ser menos a, 0, y la directriz queda ubicada a la derecha del origen del plano cartesiano, entonces va a ser x igual a a. En todos, el vértice va a ser 0,0 por el momento. Y ahora vamos a tener las dos que abren, una hacia arriba y otra hacia abajo. Las que abren hacia arriba o hacia abajo siempre va a ser x cuadrado igual. X cuadrado igual. Cuando dice x cuadrado igual a 4ay, la parábola abre entonces hacia arriba. El eje de simetría obviamente sería entonces el eje y. La directriz ya no va a ser x igual, sino sería y igual a menos a, que sería una recta que pasa por debajo del eje del plano cartesiano del origen. El foco quedaría en 0,a, el vértice en 0,0, y en esta ocasión, si abre hacia abajo, simplemente cambiaríamos el signo. X cuadrado igual a menos 4ay. La directriz pasaría por arriba del origen, entonces sería y igual a, una recta horizontal, y el foco va a quedar ubicado sobre el eje y abajito del origen, es decir, 0, menos a. Teniendo en cuenta estas fórmulas que tenemos que pues copiar y tener ya claras, vamos a realizar entonces algunos ejercicios de aplicación. Aquí vamos a mirar unas gráficas que están directamente relacionadas con las fórmulas que acabamos de observar. Entonces, la primera figura, A, tendríamos y cuadrado igual a 4ax, como podemos observar, el foco a, 0, la directriz x igual a menos a y abre hacia la derecha. La segunda, tendríamos y cuadrado igual a menos 4ax, como podemos observar en este caso, abre hacia la izquierda y vemos que el foco queda en menos a, 0. La siguiente sería la que abre hacia arriba, x cuadrado igual a 4ay, directriz y igual a menos a, como podemos observar, parte de una recta horizontal que pasa por debajo del vértice del origen, y el foco queda arriba, que sería 0,a. Y en caso de que abra hacia abajo, tendríamos x cuadrado igual a menos 4ay, directriz y igual a, foco 0, menos a. Bueno, ya teniendo claro esas circunstancias, vamos a analizar este ejercicio en particular. Dice, analizar la ecuación de una parábola es un ejemplo, vamos a leerlo acá y luego lo pasamos a analizar. Analice la ecuación x cuadrado igual a menos 12y. Entonces vamos a realizar esa gráfica teniendo en cuenta pues todas las consideraciones que miramos anteriormente. Bueno, entonces,
Vamos a analizar ese ejercicio que teníamos allá, que es la gráfica de la ecuación x cuadrado igual a menos 12y. Entonces vamos a revisar. X cuadrado igual a menos 12y. Y eso pertenece o corresponde a una parábola. Ahora, ¿cuál de las cuatro ecuaciones que vimos anteriormente va a ser la que corresponde a esa parábola? Entonces vamos a subir, vamos acá a buscar la ecuación correspondiente. Entonces vamos a observar. ¿Cuál sería? Como podemos observar, acá dice x cuadrado igual y el valor es negativo. Lo que tengo a la derecha está negativo. Como podemos observar, sería una parábola con el eje Y como eje de simetría y abre hacia abajo. Como abre hacia abajo, entonces, ¿qué podemos hacer? Como abre hacia abajo, tendríamos que tener en cuenta esas características de esa parábola. Primero, la ecuación es x cuadrado igual a menos 4ay. El vértice es, para todos los casos, el punto 0,0. Y el foco vendría a ser, entonces, lo observamos en la figura, lo observamos en el resumen. El foco vendría a ser 0, menos a, y el foco vendría a ser 0, menos a, y la directriz y igual a 0, menos a, y la directriz y igual a a. Lo primero que tenemos que hacer siempre que se tenga una ecuación es establecer esas características y establecer las coordenadas y la fórmula de cada uno de los componentes de la parábola. Bien, ahora entonces empezamos a calcular y hallar cada uno de esos valores de acuerdo a lo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué tenemos antes de la y? Antes de la y tenemos un menos 12. ¿Y aquí qué tenemos antes de la y? Antes de la y hay, o está la expresión menos 4a. Entonces tendríamos que menos 4a es igual a menos 12. Hacemos esa ecuación. Este menos se cancela con ese menos, simplemente tendríamos luego que 4a es igual a 12, despejamos a, el 4 pasaría a dividir, sería 12 sobre 4, y ahí vamos a concluir entonces que a vale 3. Como a vale 3, entonces luego pasaríamos a reemplazar ese valor de a en estos componentes de esa parábola. Entonces, ya sabemos que el foco, el vértice es 0,0, ahí no interviene la a. El foco vendría a ser 0, menos a, pero a vale 3, entonces sería 0, menos 3. Y la directriz vendría a ser y igual a 3. Bien, y ahora pasaríamos a representar gráficamente esa parábola en el plano cartesiano de acuerdo a estas condiciones que acabamos de establecer. Entonces, ya sabemos que la parábola abre hacia abajo. Vamos a hacer dos tipos de gráficas. Voy a realizar una gráfica aquí y me voy a valer del programa de GeoGebra para realizar la respectiva gráfica pues de una forma más exacta. Bueno, primero, vamos a ubicar el vértice. Ya sabemos que el vértice tiene coordenadas 0,0. Siguiente, vamos a ubicar el foco. Me dicen que el foco es 0, menos 3. Entonces, 1, 2, 3. Tendríamos por acá foco de coordenadas 0, menos 3. La directriz de la parábola pasa por y igual a 3. Entonces, 1, 2, 3. Quiere decir que la directriz de la parábola es una recta horizontal que pasa por allá arribita, donde me dicen que y vale 3. Y se sabe que la parábola sería una curva graficada de esta manera. Pero nos vamos a valer de otros dos puntos adicionales o auxiliares para poder trazar la gráfica de una forma más correcta. Entonces, vamos a regresar a mi ecuación. Mi ecuación dice que mi parábola
su ecuación es x cuadrado igual a menos 12y, ¿ok? Bien, de este punto 0, menos 3 se conoce que el primero es el valor de x y el segundo es el valor de y. Entonces, al abrir la parábola de esta manera, se sabe que en esos dos puntos, en ambos, la segunda componente va a valer menos 3. ¿Por qué? Porque va a quedar totalmente alineada con este y va a estar a la misma altura. Entonces, lo que desconoceremos sería los valores de x. Por eso, se reemplaza la y, que es la segunda. Entonces, tendríamos x cuadrado igual a menos 12 por menos 3. De ahí tendríamos que x cuadrado igual menos por menos, más, y 12 por 3, 36. Entonces, luego diríamos que x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 36. No olvidemos tener en cuenta el doble signo. Y concluimos entonces que x es igual a más o menos 6. Tenemos dos valores, uno positivo y uno negativo. Entonces, ubicamos menos 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, y bajamos 3. Este sería un punto de esa parábola, es decir, sería el punto menos 6, menos 3. Y por acá, igualmente, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, bajamos menos 3, 3, 4, 5, 6, y aquí vendría a ser el punto 6, menos 3, y con estos dos puntos más el vértice, entonces trazamos a pulso, en este caso, la curva que me viene a representar esa parábola en especial. Bien, ahora vamos a observar esa misma gráfica o esa misma parábola, la vamos a compartir o a dibujar usando el programa de GeoGebra. Entonces, vamos a observar eso mismo que estamos trabajando ahí, pero entonces en este caso lo vamos a ver de esta manera. Bueno, entonces, vamos a ir colocando la información que estaba allá o que teníamos. Entonces, ¿qué información teníamos o qué concluimos de esa parábola? Primero, concluimos que el punto o el vértice es el punto 0, 0, simplemente lo ubicamos como lo podemos observar aquí. También concluimos o hallamos que el foco es el punto 0, menos 3, como lo podemos observar que lo ubicamos en este preciso lugar. Y también se sabe que la directriz es la recta y igual a 3, que acabamos de dibujarla y pasaría por este lugar. Bien. También hicimos el cálculo de esos dos puntos conocidos como lado recto de la parábola, que vendrían a ser los puntos menos 6, menos 3, que podemos observar lo que apareció, y el punto 6, menos 3, que vendría a ser el punto que está aquí a la parte derecha. Vamos a aprovechar una función que tiene el programa para dibujar la parábola, dándole como parámetros o como valores iniciales simplemente el foco de la parábola y la directriz. Entonces podemos observar que aquí nos ha dibujado la parábola x cuadrado igual a menos 12y. X cuadrado igual a menos 12y, como podemos observar acá, no sé si se alcance a ver, y podemos compararla con la que hicimos en el tablero y vamos a ver que son muy similares, precisamente porque se usó un correcto dibujo. Bueno, vamos a continuación a observar o a analizar otro ejemplo u otro ejercicio de parábola. Entonces vamos a buscar por aquí otro ejercicio que podamos analizar. Entonces, ese es el mismo que vimos ahorita. Bueno, vamos a analizar este ejemplo, que dice así.
encuentre la ecuación de una parábola con vértice en 0, 0, si su eje de simetría es el eje de las abscisas, si su eje de simetría es el eje de las abscisas y su gráfica incluye el punto menos 1 medio, 2, encuentre su foco y directriz y grafique esa ecuación. Bueno, nos dan una información inicial y con esa información tenemos que encontrar los demás valores y calcular la ecuación de esa parábola y también graficarla. Entonces, ¿qué información conocemos? Me dicen que el vértice es el punto 0, 0, como podemos observar ahí. Además, me dicen que su eje de simetría es el eje de las abscisas. ¿Cuál es el eje de las abscisas? Recuerde que un punto tiene abscisas y ordenadas. Entonces, las abscisas sería el eje X. Eje de simetría vendría a ser el eje X. Y su gráfica incluye al punto menos 1 medio, 2. Quiere decir que el punto menos 1 medio, 2 pertenece a esa parábola. Y además me dicen que entonces encuentre las coordenadas del foco y encuentre su directriz y que realice la gráfica de esa parábola. Bueno, entonces vamos a observar cómo asumimos o cómo vamos a resolver ese ejercicio cuya información ya tengo acá. Entonces conocemos el vértice que es 0, 0. Para entender el ejercicio, primero vamos a hacer acá un pequeño bosquejo de cómo sería la gráfica de él. Entonces dice así, el vértice es 0, 0, ya sabemos. El eje de simetría es el eje X. Quiere decir que si el eje de simetría es el eje X, esa parábola abre hacia la derecha o puede abrir hacia la izquierda. Solo tenemos esas dos opciones. Si dijera que el eje de simetría es el eje Y, abriría hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿qué información conocemos por el momento? Que abre hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Y cómo decidimos cuál de las dos tomar? Pues con esta información me están diciendo que pasa por el punto menos 1 medio, 2. ¿Dónde quedaría ubicado el punto menos 1 medio, 2? Entonces, si aquí, vamos a tomar aquí, menos 1, menos 2, aquí sería 1, 2. Si pasa por el punto menos 1 medio, 2, quiere decir que este punto de acá, menos 1 medio, menos 0.5, 2, hace parte de la parábola. Bien. Si este es el vértice, la única forma de que esa parábola exista es que abra hacia la izquierda. No hay ninguna otra opción. ¿Por qué? Porque el punto está ubicado en este lado. Si estuviera allá, entonces abriría hacia la derecha. Listo. Con esa información, entonces ya conocemos algo más. Ya sabemos que abre hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, entonces su ecuación vendría a ser y cuadrado igual. Recuerde que hacia la derecha y hacia la izquierda es y cuadrado igual. Y en caso de que abra hacia la izquierda, su ecuación es y cuadrado igual a menos 4ax. ¿Ok? Entonces, ahora empezaríamos a colocar algunos valores. Me dicen que pasa por el punto menos 1 medio, este punto es menos 1 medio, 2. Y es un punto que pertenece a esa parábola. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando x vale menos 1 medio, y tendría que valer 2. Es decir, este punto es solución de esta ecuación. Entonces vamos a reemplazar esos valores. ¿Cuánto vale y? Y vale 2. Entonces aquí sería 2 al cuadrado igual a menos 4a por x. ¿Y cuánto vale x? Acá me dice que x vale menos 1 medio. Entonces aquí ubicamos el menos 1 medio. Y hacemos las operaciones indicadas. 2 al cuadrado, 4, igual, menos por menos, más, el menos se nos va, y 4 por 1 medio se simplifica y me daría sencillamente 2a, ¿cierto? 4 por 1 medio me daría 2a, y ahora despejamos, este 4 pasaría, este 2 pasaría a dividir, me quedaría que 4 sobre 2 igual a, y concluimos entonces que a vale 2.
Como A vale 2, entonces ahora sí ya podríamos completar esta información. Entonces, recordemos la tabla resumen que vimos. Entonces, si mi parábola abre hacia la izquierda, las coordenadas del foco vendrían a ser menos a, 0. Y la directriz vendría a ser x igual a, ¿por qué? Porque la directriz pasaría por acá y el foco va a quedar por acá. Bien, ¿cuánto vale a? Nos dicen que a vale 2, entonces las coordenadas del foco vendrían a ser menos 2, 0, y la directriz vendría a ser entonces x igual a 2, la gráfica sería algo como esto que aparece aquí, pero la vamos a observar entonces en GeoGebra para observarla de una mejor manera. Entonces vamos a compartir. Bueno, vamos a realizar entonces la gráfica de esa parábola en especial. ¿Qué información nos daban en un comienzo? En un comienzo nos daban la siguiente información, vamos a colocarla aquí, y vamos a ver que esa información nos va a generar precisamente ese tipo de parábola que acabamos de observar. Entonces, la información inicial era, primero, nos decían que el vértice está ubicado en el punto 0,0, como podemos observar, ahí aparece el punto A, que en este caso sería el vértice. Nos dice que el punto menos 1 medio, 2 pertenece a la parábola, entonces sería menos 0,5, vamos a colocarlo así, 2, y observamos que aquí apareció un punto. Lo que quiere decir es que cuando yo grafique mi parábola, esa tendría que pasar exactamente por ahí. Bueno, ahora, también concluimos que las coordenadas del foco son menos 2,0, entonces podemos observar, ahí ya apareció el foco, y que la directriz está ubicada en la ecuación x igual a 2. X igual a 2, que vendría a ser la directriz. Y ahora vamos a proceder a graficar la parábola dándole esos parámetros. Entonces, que el foco sea menos 2,0 y la directriz sea x igual a 2. Y podemos observar claramente que cumple con las condiciones iniciales que me exigía el problema. Me exigía, o me decía que esta parábola pasa por el punto menos 1 medio, 2, como podemos observarlo aquí. El eje de simetría es el eje X, que fue la única información inicial que nos dieron, y a partir de esa información podemos extraer lo demás para llegar a esa conclusión. Bueno, muchas gracias. Entonces espero haberles colaborado y espero haberles explicado de una buena manera y que hayan entendido este tema. Ahora los invito a realizar algunos ejercicios adicionales para complementar. Muchas gracias.